Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de literatura. Soy el profesor José Córdoba y vamos a desarrollar a partir de esta semana 11 todo lo que se refiere a la literatura peruana. Veamos el panorama de la literatura peruana. A partir de esta semana 11, entonces desarrollaremos todo lo concerniente a la literatura peruana desde la época, digamos, de la conquista hasta llegar a lo que es el siglo XX. Nuestra literatura se caracteriza por su carácter heterogéneo y pluricultural. ¿Qué significan estos dos conceptos? Es heterogénea ya que abarca la producción escrita y también oral. Entonces, cuando hablamos de literatura peruana, no solamente nos referimos pues a los textos escritos, sino que desde la época prehispánica, ¿no?, se mantiene todavía vigente la producción oral. Y es pluricultural ya que comprende no solamente las obras escritas en español, sino también en otras lenguas, como el quechua, el aymara, etc. Entonces se refiere a esta diversidad también de lengua, ¿no?, y al carácter escrito y oral a la vez. Muy bien, nuestra literatura se puede dividir en tres etapas o periodos. Una literatura prehispánica, un desarrollo autónomo, ¿verdad? Luego viene la literatura de la época colonial, que se subdivide en conquista, luego una época de estabilización del dominio español, y luego ya la etapa de la emancipación. Y el tercer gran periodo, que es la literatura de la época republicana, teniendo el costumbrismo como primera corriente literaria de la vida independiente. Muy bien, a lo largo de estas tres etapas o periodos, se va a mantener vigente la literatura quechua, ¿no? Entonces, esta literatura no acabó en la época prehispánica, se mantuvo en la colonia y hasta el día de hoy está vigente. Veamos ahora qué consistieron las crónicas. Cuando se produce la conquista, ¿no?, aquí en nuestros territorios, van a manifestarse diversas producciones literarias. Una de las más importantes fueron las crónicas. ¿Qué es una crónica? Es una narración histórica acerca de los hechos de la conquista. Muy bien. Tiene diversas características. Entre las más importantes vamos a resaltar dos de ellas. ¿Cuáles son? Toda crónica es una versión directa y apasionada, dice, ¿no? ¿A qué se refiere versión directa? ¿En qué consiste? ¿Por qué una crónica es una versión directa? Generalmente es escrita por el mismo protagonista de los hechos, de los sucesos, ¿no? Estos conquistadores, estos soldados que acompañaron a Pizarro en la conquista. Apasionada se refiere al hecho de que generalmente estas crónicas, estos textos, digamos, fueron hechas a pedido de autoridades, ¿verdad? Alguna autoridad que quería pues que quedaran por escrito los sucesos, o también por la motivación del cronista, ¿no?, que tal vez quería exaltar su figura o exaltar sus hazañas. En ese sentido es apasionada. Otro rasgo también muy importante de las crónicas es que carecen de visión crítica. ¿A qué se refiere? Es decir, no son objetivas, carecen de objetividad. Y eso lo diferencia de un texto de historia, ¿no? Un texto de historia tiene que tener una visión objetiva e imparcial. Acá no. El cronista, ¿verdad?, busca, digamos, darnos su versión de los hechos, ¿verdad? Proyecta su subjetividad en su narración. Muy bien. También las crónicas nos muestran pues el encuentro conflictivo de dos mundos, el mundo occidental y también el mundo andino básicamente, que va a quedar una posición de subordinación. También van incorporando los elementos de la nueva realidad, ¿no?, la fauna, la flora, etc. Bien, las crónicas se pueden clasificar, hay diversos criterios. El más usual es según el origen étnico del cronista. Entonces vamos a tener crónicas de indígenas, crónicas de españoles y crónicas de mestizos. Veamos la figura de Felipe Guamán Poma de Ayala. Él fue un cronista indígena, ¿verdad? Su obra se titula Nueva Crónica y Buen Gobierno.
Este texto fue descubierto recién en el siglo XX, en una biblioteca en Dinamarca, y a partir de ese momento comienza su valoración, ¿verdad? Su conocimiento, su difusión. Estuvo perdido durante muchos siglos. Sobre el autor no son muchos los datos que se conocen, salvo los que aporta pues, en su obra. Nació al parecer en Ayacucho, en San Cristóbal de Suntuntu, un pueblo, ¿verdad? Menciona pues que su familia al parecer durante la época incaica ocupó cargos importantes a nivel regional. Su apellido está relacionado a dioses tutelares, su nombre y apellido, ¿no? Huamán, la serpiente, ¿verdad? Poma por el puma. Y Ayala sí se debe al parecer a que un antepasado suyo, ¿verdad?, ayudó a un conquistador español y adoptó el apellido de Ayala. Muy bien. Huamán Poma va a recorrer muchos pueblos del Perú y va a ser testigo pues, de los abusos, va a tomar conocimiento de los abusos que se cometían contra los indígenas. Va a trabajar para diversos funcionarios españoles. Y luego va a componer esta crónica, ¿no? Esta carta crónica. Muy bien. Al parecer no hay, digamos, datos acerca de su fecha de nacimiento y muerte, ¿no? Pero por ahí se le sitúa 1535 aproximadamente a 1600 y comenzando en 1600 va a fallecer. Bien, la obra se divide en dos partes. En la nueva crónica, básicamente, Huamán Poma describe el mundo andino prehispánico. ¿Ah? Y acá se puede apreciar cómo va a enlazar su obra con el discurso bíblico occidental, con la historia occidental, ya que él va a dividir el mundo en diversas edades, según el discurso bíblico. E incluso nos va a narrar pues que fueron los descendientes de Noé los que llegaron por estos territorios y, digamos, de alguna u otra manera estaremos emparentados a Occidente. Por lo tanto, ahí se aprecia una estrategia discursiva, ¿no? Cómo intenta insertar la historia andina dentro de una historia mayor, la historia occidental. También nos va a narrar la historia de los incas, ¿verdad? En esta primera parte. Luego, en El Buen Gobierno ya trata sobre la conquista española y sobre todo los abusos cometidos por las diversas autoridades contra la gran masa indígena. Huamán Poma lo que va a proponer son mejoras para aliviar esta situación de opresión en que vivían los indígenas. Ahora, el destinatario de esta carta crónica fue el rey de España, Felipe III, ¿no? Y vamos a encontrar en esta obra, que tiene más de 1000 páginas, un lenguaje iconográfico. Es decir, vamos a encontrar muchos dibujos hechos por el autor, que aportan una valiosa información acerca de lo que fue, pues, digamos, la historia incaica o también lo que sucedió a partir de la conquista. También se puede apreciar cómo hay una mezcla de diversas lenguas. Huamán Poma va a emplear, por ejemplo, el español, aunque no lo dominaba bien, ¿no? El latín, el quechua, el aymara, ¿no? Sin embargo, la sintaxis es quechua, ¿no? Su lengua materna. Y allí se evidencia cómo está presente la oralidad de la época anterior, de la época prehispánica. Huamán Poma tiene una mirada negativa acerca del mestizaje. En muchas partes de su obra reclama, pues, propone también que los mestizos no deben convivir con los indios o con los españoles, deberían vivir aparte, ya que en su visión el mestizaje equivale a caos. Se está desestructurando ese mundo andino prehispánico. Entonces, él trata de salvaguardar ese orden y por eso, entonces, para él, el mestizaje, pues, era algo negativo. Entonces, hay digamos, una visión algo segregacionista acerca de los mestizos, ¿verdad? Deberían vivir aparte en otros pueblos, dice, ¿no? Muy bien, esto es en cuanto a la nueva crónica y buen gobierno. Esta es una visión, digamos, la visión indígena de la conquista, aunque también a nivel cultural ya Huamán Poma se muestra como mestizo.
aunque, repito, a nivel racial él es indígena. En cuanto al Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Aquí tenemos a un cronista mestizo y su obra principal, Los Comentarios Reales de los Incas. Garcilaso de la Vega nació en los primeros años de la conquista, en el Cusco. Fue bautizado como Gómez Suárez de Figueroa. Su padre fue un conquistador español, ¿no? Sebastián Garcilaso de la Vega, y su madre, ¿no? Isabel Chimpuogno. Su madre era descendiente de la nobleza incaica, por lo tanto tenía vía materna un ilustre linaje. Muy bien, en sus primeros años, al parecer, estuvo en poder de la madre, ¿verdad? Y cada vez que se reunían los descendientes de la nobleza incaica, que ahora estaban ya dominados, estos terminaban siempre contando, digamos, recordando aquella época en que ellos tenían el poder, y todo esto lo va a asimilar Garcilaso, lo va a guardar en su memoria, ¿verdad? Todas estas narraciones, ¿no? Como un bien perdido. Luego ya, estando más joven, va a permanecer más tiempo con su padre, le sirve como secretario personal durante las guerras civiles, fallece el padre y ordena, pues, que en un testamento, que su hijo viaje a España para terminar su educación. Garcilaso se traslada, pues, allá a España, se dedica a la actividad militar en un principio y luego ya a la actividad literaria. Su primera obra fue una traducción. Traduce del italiano al español Diálogos de Amor de León Hebreo. Ahí se puede apreciar la influencia humanística, este discurso humanista en la obra de Garcilaso, ¿no? El tema del amor, entre otros aspectos. ¿Qué más? Su segunda obra se tituló Genealogía de Garci Pérez de Vargas, que está dedicada básicamente a establecer su árbol genealógico paterno. Ahí manifiesta que se emparenta con el escritor, el poeta Garcilaso de la Vega, y por eso que adopta su nombre, pero le agrega el de Inca. Luego su siguiente obra es básicamente La Florida del Inca. Ahí nos narra la expedición de Hernando de Soto a la zona de la Florida, ¿no? Sobrevivieron pocos y cuando regresan a España algunos de ellos son entrevistados por Garcilaso. Eso es lo que cuenta entonces en La Florida del Inca, sobre todo basándose en la versión de Gonzalo Silvestre. Y ya luego compone su obra monumental, Los Comentarios Reales de los Incas. Veamos algunas características acerca de esta obra. Los comentarios reales pertenecen al género épico, especie crónica. Está dividido en dos partes. La primera, de 1609, ¿no? Se enfoca básicamente en narrarnos la historia incaica. También de la época preincaica, ¿no? Pero básicamente se concentra en la historia de los incas. Aquí, Garcilaso muestra un saber enciclopédico, ya que te va a narrar casi todos los aspectos de la vida incaica: religión, conquistas, división, digamos, cuántos incas fueron, sus obras, etc. Muy bien. Además, en esta primera parte, Garcilaso pretende refutar a otros cronistas. Garcilaso nos quiere dar una visión positiva acerca del imperio incaico, como una cultura civilizadora, ¿verdad? Entonces, otros cronistas, digamos, las primeras crónicas, básicamente lo que hacían era mostrarnos a nuestras culturas en un estado de salvajismo, de idolatría, etc. Entonces, va a buscar refutarlos. Y para ello, se va a basar uno, en su dominio del quechua, y dos, en su doble origen, ¿no? Con estos argumentos, entonces, pretende refutar a estos cronistas. En esta primera parte nos narra hasta los tiempos del Inca Huayna Cápac, ¿no? Donde ya se tenía noticia de la llegada de los españoles. En la segunda parte, que es póstuma, ¿no? Él fallece en 1616 y esta aparece publicada en 1617, básicamente nos narra la caída del imperio incaico, con estas pugnas entre Huáscar y Atahualpa, y luego la guerra civil entre los españoles. Muy bien. Aquí Garcilaso lo que busca es rehacer o reivindicar la imagen del padre.
Lo que pasa es que su padre había sido acusado de ser traidor al rey de España durante estas guerras civiles. Entonces, Garcilaso, al narrarnos estos conflictos entre los conquistadores, nos va a dar una versión donde su padre siempre se mantuvo leal al rey de España y que esto de que fue un traidor fueron calumnias de sus enemigos. Muy bien, recordar que esta segunda parte llevó como título Historia General del Perú. La segunda parte de los comentarios reales se titula así. Tener mucho cuidado si el enunciado dice, ¿no? Marque usted que el enunciado corresponde a Historia General del Perú. Recordar entonces que nos están preguntando por la segunda parte de los comentarios reales. Veamos ahora lo que fue el teatro quechua colonial, como otro gran tema. Este teatro quechua colonial va a tener su origen en la labor de los curas catequizadores, evangelizadores. Recuerden que cuando se produce la conquista, entonces se busca adoctrinar a la gran masa indígena. Entonces va a haber muchos españoles que van a aprender el quechua con el fin de hacer este adoctrinamiento. Entonces van a representar, ¿no? Algunos pasajes bíblicos en lengua quechua. ¿Bien? Así se da origen a este interesante fenómeno del teatro quechua colonial. Al principio, pues, estas obras tienen un carácter religioso, pero otras no los van a tener, como el caso del Ollantay. Ahora, este teatro quechua colonial va a abarcar desde mediados del siglo XVII y llegará hasta el siglo XVIII, con la revolución de Túpac Amaru, ¿verdad? Que marca el fin de este teatro quechua colonial, ya que esta rebelión fue duramente castigada, ¿verdad? Y los españoles, digamos, prohibieron cualquier tipo de manifestación cultural o artística. Muy bien, vamos a encontrar autores conocidos, ¿no? Como Espinosa Medrano, conocido como el Lunarejo, ¿verdad? Entre otros. Pero también obras anónimas, como el Ollantay. Muy bien. Este teatro quechua colonial tuvo como modelo, ¿no?, al teatro del siglo de oro español. ¿Cómo se puede apreciar? Sobre todo el teatro barroco. ¿Cómo se puede apreciar eso? Por ejemplo, el uso del drama. El drama, en la mezcla de lo trágico y lo cómico, lo encontramos, por ejemplo, en Lope de Vega y en Calderón de la Barca. La división en 3 actos, ¿no? El Ollantay está dividido en 3 actos, lo mismo que La vida y sueño de Calderón. El uso del verso. La vida y sueño usa el verso y también el Ollantay, verso octosílabo. La presencia del personaje cómico o gracioso. En el Ollantay es Piquichaqui. En La vida y sueño es Clarín, ¿no? Entonces ahí uno puede apreciar con estas pequeñas muestras, ¿no?, cuál es el modelo que siguieron. El teatro español del siglo de oro, pero sobre todo el teatro barroco. Bien, veamos ahora la obra Ollantay. Es una obra considerada anónima, aunque por ahí se ha atribuido tal vez al padre Valdés. Su composición data de fines del siglo XVIII. Por lo tanto, su estructura es colonial. Cuando recién se dio a conocer, surgieron diversas hipótesis sobre su origen, una hipótesis incaísta que decía que la obra había sido compuesta en la época prehispánica, luego una hipótesis colonialista, finalmente se llegó a una hipótesis intermedia, ¿verdad?, ecléctica, donde si bien la estructura es colonial, al parecer encontramos ciertos temas, elementos que provienen desde la época prehispánica. Veamos algunos elementos muy importantes acerca de la parte formal de esta obra que hay que tener en cuenta para las evaluaciones. El Ollantay pertenece al género dramático, especie drama. Está dividida en 3 actos, usa el verso octosílabo y contiene rima consonante. Muy bien. Van a destacar 2 grandes temas, el poder y el amor, ¿no? El tema del poder está, digamos, representado en los 2 incas que aparecen, Pachacútec y Tupayupanqui. Pachacútec encarna el ejercicio del poder autoritario, severo, inflexible. Y Tupayupanqui más bien es un poder asociado a la benevolencia, su poder magnánimo, asociado incluso al perdón. Y el tema del amor lo vamos a tener justamente en este personaje que es el general Ollantay, que se va a revelar ante el Inca Pachacútec por el amor de Cusicoyo. Muy bien.
Al inicio, Ollantay está conversando con su sirviente, Piquichaqui, ¿verdad? En la gran plaza del Cusco, preguntándole si ha visto asomada a Cusicoyur. Luego en este diálogo aparece Wilcauma, advirtiéndole pues que el Inca no va a permitir ese romance. Ollantay se sorprende porque no le había comentado nada. El Wilcauma le dice pues que él conoce lo que hay en su corazón. El Wilcauma es una especie de sacerdote y adivino. Muy bien, lo aconseja, pero Ollantay le manifiesta que no puede abandonar a Cusicoyo porque ya se ha casado en secreto, ha habido un enlace secreto. Muy bien, en una siguiente escena, Ollantay está ante el Inca Pachacútec solicitándole la mano de su hija, ¿verdad? Le expone los méritos que él ha conquistado y ha, digamos, ha doblegado a sus enemigos. Pachacútec también le dice que lo ha sabido corresponder, lo ha ensalzado. Recuerden que Ollantay comanda o lidera todo un suyo, ¿no? Él es el gobernador del antisuyo. Pero Ollantay le pide una merced más, la mano de su hija. La respuesta de Pachacútec es contundente, no, debido a que Ollantay es un plebeyo, es un runa, no pertenece a la nobleza. ¿Bien? Ante esta negativa, Ollantay se va a retirar y amenaza con convertirse en el azote del Cusco, en el enemigo del Cusco, ¿no? Y va a liderar una gran rebelión. Muy bien, Pachacútec, al enterarse pues los amoríos de su hija, entonces decide castigarla, la encierra en el Ayahuasi, en un calabozo. Ollantay, por más que busca a su amada, no la encuentra. Además, el Inca Pachacútec manda a su otro gran general, Rumiñahui, a sofocar esta rebelión. Muy bien, pero va a ser derrotado Rumiñahui. Pasan los años, muere Pachacútec, asume el trono Tupac Yupanqui, le da otra oportunidad a Rumiñahui y esta vez este general va a apelar a la astucia, a un ardid. Va a ir a la fortaleza de Ollantay, le va a decir que el nuevo Inca es un tirano, que lo ha maltratado y quiere pertenecer a su ejército. Hay una gran celebración. El ejército de Ollantay pues ha celebrado mucho, está desguarnecido y las tropas de Rumiñahui que estaban camufladas ingresan a la fortaleza y capturan al rebelde sin necesidad de una batalla, ¿no? Al rebelde y a sus principales generales. Entonces es Rumiñahui quien captura a Ollantay mediante un engaño, ¿correcto? Bueno, lo llevan ante el Inca Tupac Yupanqui. ¿Y qué hace Tupac Yupanqui? Lo perdona. El Inca quiere pacificar su reino, se va a ausentar del Cusco, ¿no? Así que no le conviene dejar una rebelión tan cercana. Entonces lo devuelve en el cargo incluso de general a Ollantay y le dice que en su ausencia él gobernará el Cusco. En ese momento, ¿no?, que lo ha perdonado, aparece una niña en el palacio. ¿Quién es este personaje? Imazuma. Imazuma es la hija de Ollantay y de Cusicoyo. Cuando Cusicoyo fue encerrada en el Ayahuasí y estaba embarazada, da a luz una niña. A esta niña pues le hacen creer que es huérfana, crece pues allí en el Ayahuasí. Muy bien. Y un día escucha el llanto, el dolor de una mujer en un lugar que le estaba prohibido a ella. Ingresa a este sitio y ahí encuentra pues a Cusicoyur, quien la reconoce, le pregunta su nombre y se reconocen como madre e hija, ¿verdad? Como Cusicoyur está encerrada en un calabozo, es Imazuma quien escapa para solicitar ayuda. Por eso aparece en el palacio del Inca. Él es el único que puede ayudar a su madre, que es una mujer que sufre mucho. Así que todos deciden ir al Ayahuasí, ¿no? El Inca, Ollantay, Wilcahumo, entre otros. Muy bien, cuando llegan a este lugar, encuentran desmayada a Cusicoyur y el Inca, pues, cuando vuelve en sí, le comienza a preguntar: ¿cuál es tu castigo? ¿Por qué estás acá? ¿No? ¿Quién te ha castigado? ¿Qué delito has cometido? Cusicoyur, que todavía no reveló su identidad, menciona que está allí por desobedecer a su padre y que fue su padre el Inca Pachacútec. Allí Tupac Yupanqui reconoce que es su hermana, que hace muchísimos años no la encontraba. Ollantay, que estaba junto al Inca, también al escuchar el nombre de su amada, entonces la abraza fuertemente, ¿verdad? Se reúne la familia, sabe que esa niña es su hija ahora y están temerosos de lo que decida el nuevo Inca. Pero muestra su bondad al permitirles que estén juntos ahora, ¿verdad? Y ahí tenemos entonces un final feliz, el reencuentro de Ollantay con su familia.
No se olviden acerca de los roles de los personajes. Kusikoyur es la amada de Ollantay y Masuman es el fruto justamente de este amor, ¿verdad? Rumiñahui es el general que captura a Ollantay con un ardid. Piquichaki es el personaje gracioso. Wilcauma es el sumo sacerdote y adivino a la vez, ¿no? Y el que encarna el poder, digamos, autoritario es Pachacútec y el poder magnánimo es Tupac Yupanqui. Desarrollemos ahora los ejercicios propuestos en la separata. Ejercicio 1. La literatura peruana incluye obras cuya producción se realizó y se realiza utilizando diferentes medios, como la oralidad y la escritura. Por eso se dice que es una literatura, habíamos dicho, es una característica importante de nuestra literatura, es su carácter heterogéneo, ya que incluye la producción escrita y la producción oral, ¿no? ¿Por qué no la ve pluricultural? Pluricultural se refiere a las lenguas, como el español, el quechua, el aymara o las diversas lenguas amazónicas que tenemos. Acá se refiere básicamente a la escritura y la oralidad, eso es carácter heterogéneo. 2. Marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado sobre las crónicas y sus características. Se sostiene que las crónicas son una versión más o menos apasionada de los hechos que relatan. ¿Por qué? ¿Por qué es una versión apasionada? Porque responde al pedido de alguna autoridad o al propósito del cronista, ¿verdad? Entonces, la respuesta sería, dependen de la procedencia e intereses del cronista. Claro, el interés del cronista y su procedencia, ¿no? Había cronistas, pues, mestizos, cronistas indígenas o cronistas españoles. Ejercicio 3. Tenemos un fragmento de la Nueva Crónica Buen Gobierno de Felipe Huamán Pomar de Ayala. Dice, se puede colegir que el autor rechaza la convivencia entre indios. En este fragmento, lo que hace Huamán Pomar de Ayala es criticar a los mestizos justamente, ¿verdad? Ahí dice, son muy bravísimos, soberbiosos, le roban y saltean en los caminos a los dichos indios pobres, sus haciendas andan salteando en todo el reino, y los dichos corregidores tienen pesadumbre muy mucho de ellos. Bien, entonces acá hay una crítica acerca de los mestizos. Ya hemos explicado que para Huamán Pomar de Ayala el mestizaje es sinónimo de caos y desorden. Clave entonces la E. Ejercicio 4. En la segunda parte de Nueva Crónica y Buen Gobierno, Felipe Huamán Pomar de Ayala critica duramente las tropelías de los españoles con el propósito de demostrar al rey de España la necesidad de. Recuerden que en la segunda parte él va a proponer una serie de mejoras, ¿verdad? Justamente él va a hacer una denuncia acerca de los abusos que cometían las autoridades españolas contra los indígenas. Dice entonces, con el propósito de demostrar al rey de España la necesidad de organizar un mejor gobierno para el virreinato peruano, ¿verdad? Ese es su objetivo, ¿verdad? Mejorar las condiciones de gobierno, ¿no? Ejercicio 5. En la siguiente ilustración de Nueva Crónica y Buen Gobierno de Felipe Huamán Pomar de Ayala, podemos apreciar la ejecución de Atahualpa. Marque la alternativa que solo contiene los enunciados correctos sobre dicha ilustración. Bien. Si te va a mencionar la ejecución de Atahualpa, eso entonces pertenece a la segunda parte, el buen gobierno, ¿ah? Porque ahí nos narra la conquista de los españoles, ¿verdad? Y eso, la ejecución de Atahualpa ocurre durante ese momento, en ese contexto. Bien, corresponde a la segunda parte de la crónica, verdadero. Describe el mundo andino prehispánico, falso, porque el mundo andino prehispánico se narra en la primera parte. Y la muerte de Atahualpa no corresponde a la primera parte. Representa una escena de la conquista, verdadero. Rechaza el mestizaje por representar el caos. En esa imagen no hay referencias al mestizaje. Entonces la clave sería, los únicos enunciados correctos serían 1 y 3. La E. Ejercicio 6. Lea el siguiente párrafo y luego marque la alternativa que contiene la secuencia correcta sobre la verdad o falsedad de las palabras subrayadas. Dice, la obra del Inca Garcilaso de la Vega está influenciada por el barroco. Falso. Garcilaso tiene influencia del Renacimiento. Recuerden, en su primera obra encontramos la corriente del humanismo.
Y el humanismo es la base, digamos, de pensamiento del Renacimiento. Además, justamente por influencia del Renacimiento, su prosa es equilibrada, es armoniosa, ¿verdad? Es elegante. Así, la traducción de Diálogos de Amor del italiano León el Hebreo expone el humanismo en su obra, verdadero. Por otro lado, su primer acercamiento a la labor de cronista la representa la Florida del Inca, verdadero, porque en la Florida del Inca nos va a narrar, digamos, la expedición de Hernando de Soto a la zona de la Florida, lo que hoy es Norteamérica, basándose en la versión de Gonzalo Silvestre. Por lo tanto, es una crónica, te está narrando un hecho histórico, ¿correcto? Entonces, ese es verdadero. Libro que se basó en el testimonio de sus amigos y familiares del Perú, falso. No se basó en esos testimonios, sino en el de Gonzalo Silvestre. Por lo tanto, la secuencia sería falso, verdadero, verdadero, falso. La clave entonces es la C. Ejercicio 7. Con respecto a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre las características de los comentarios reales de los incas. La secuencia correcta, ¿cuál sería? A ver. Su especie es la crónica, que forma parte del género dramático. La especie crónica es correcto, pero no forma parte del género dramático, sino del género épico. En la primera parte busca rectificar la obra de otros cronistas, verdadero. Busca rectificar basándose justamente en su doble origen y en su dominio del quechua. Su estilo es neoclásico, en el que mezcla el latín y el quechua, falso. Su estilo, hemos dicho, es renacentista. En la segunda parte se elogia el origen noble de la madre. En la segunda parte lo que hace Garcilaso es reivindicar la figura paterna, que había sido pues acusado de ser traidor al rey de España. Él va a rehacer la imagen del padre ante la historia, ¿no? Entonces, falso. El ejercicio 7 tiene como clave la alternativa C. Ejercicio 8. Tenemos un fragmento que pertenece a la primera parte de los comentarios reales de los incas. Se puede sostener que principalmente el autor, dice, ¿no? A ver, ¿qué menciona aquí Garcilaso? Dice, los cristianos se entendieron conforme a su deseo, imaginando que el indio les había entendido y respondido a propósito, como si él y ellos hubieran hablado en castellano. Aquí te va a narrar acerca de un indio que va a ser capturado por los españoles, y a partir de dos palabras que él va a mencionar, se va a derivar el nombre Perú. El indio va a responder Perú, y luego dice Pelú. Entonces, Garcilaso está diciendo que los españoles deformaron estas palabras, ¿no? Porque si la palabra Perú surgió de Perú, cambiaron la B por la P, y si surgió de Pelú, cambiaron la L por la R, ¿verdad? Muy bien. Entonces, lo que da a entender Garcilaso en este fragmento es que los españoles van a corromper, digamos, los términos lingüísticos, ¿correcto? Entonces, la clave en la pregunta 8 sería la de critica el español por tergiversar los vocablos originarios, ¿correcto? Esto sobre el origen del nombre Perú. Esta es en la versión de Garcilaso, ¿no? Porque hay varias versiones acerca de cómo se habría originado esta palabra. Ejercicio 9. El teatro quechua colonial se caracteriza porque las obras son compuestas en lengua quechua, pero siguiendo los modelos del teatro español del siglo de oro. Es decir, si siguen estos modelos del teatro español del siglo de oro, entonces se puede apreciar en el uso del verso, se escribe en verso, y en el uso del octosílabo. La clave entonces es la C. Finalmente, ejercicio 10. Tenemos un fragmento de la obra Ollantay y nos piden lo siguiente. Se puede inferir que el protagonista, a partir de lo expresado, ¿qué está manifestando Ollantay? De su parlamento. Dice: valor tengo bastante para hacerle saber al arrogante inca que este año de atacar desista. Entonces sus soldados habrán de sucumbir, ora cansados, ora enfermos, o en fin, porque incendiados serán sus campos en tan larga marcha. Aquí Ollantay entonces va a dar inicio a su rebelión contra el Inca Pachacútec, porque ha sido rechazado su pedido de mano por Cusicoyo. Entonces, la clave para el ejercicio 10 es la D, ¿no? Liderará una gran rebelión luego del rechazo del Inca Pachacútec, ¿no? Eso ha sido todo por esta sesión. Nos vemos en la siguiente clase.